Hola, muy buen día chicos y chicas. El día de hoy les traigo aquí una presentación de nuestra clase de lengua castellana. El tema que vamos a contemplar es el uso de la B, de la Q y de la H. ¿Listo? Para cada una de esas reglas ortográficas tengo 4 explicaciones, las cuales nos van a dar una mayor orientación de cómo debemos usarla. ¿Listo? Quiero que estén muy atentos. Son muy fáciles de comprender, es más de práctica. ¿Listo? Es no de olvidar este tema, sino de cada vez que podamos verlo, sepamos por qué lo estamos utilizando. Entonces vemos acá que con nuestra primera regla que nos dice que siempre se escribe con B después de la M. Y aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta si estamos teniendo un sonido. Ya, por ejemplo, si estamos dando un sonido como cambio, mire que nos dan un sonido de la M, cam, ahí utilizamos la B. Listo, todo esto es uso ortográfico de la B. Lo mismo con la palabra tambor, embudo. Mire que ahí tenemos que tener muy presente lo que es el sonido de las palabras y nos están diciendo que cada vez que tengamos, valga la redundancia, una palabra con la letra M seguido a una B. ¿Listo? Vamos ahora con la regla número 2. La regla 2 nos dice que cuando una sílaba termina con B, con el sonido B, se escribe con B. ¿Listo? Por ejemplo, miren la primera, objeto. Esta sílaba sigue con un sonido como el op. Miren, no es una P sino una B. Objeto. Ahí vamos a utilizar una B para que le dé ese sonido específico. Miren aquí. Subjetivo. Esa palabra subjetivo, mire que después de la U viene un sonido, no específicamente la J, sino la B, subjetivo. Listo, ese es otro uso ortográfico que tenemos que tener en cuenta en el momento de la B. Listo chicos, vamos a dar continuidad con una de nuestras reglas, la regla número 3, en la cual nos dice que siempre se escribe con B los verbos terminados en vir, como recibir, transcribir, suscribir. Estos son ejemplos de verbos que, como su ejemplo lo indica, terminan en vir. Pero hay 3 excepciones, 3 palabras específicas como hervir, vivir y servir. Estas son excepciones que encontramos en el habla hispana, ya en nuestro lenguaje, y es que no utilizamos en estas 3 palabras su terminación en vir, la B. Listo, de resto, todos los verbos terminados en vir se escriben con B. Miren, para poder comprender mayor este tema, es importante tener en cuenta cómo escuchamos o cómo estamos pronunciando las cosas. ¿Listo? Vamos ahora con otra regla, la regla número 4, que nos dice: se escribe con B los vocablos que empiezan con bibli, con las sílabas bur o bus. Entonces miren acá, palabras que tengan como sonido bibli, biblioteca o biblia, siempre se deben de escribir con B. ¿Listo? O cualquier otra palabra que tenga como sonido bibli. Ahora también tenemos de que las sílabas bur o bus se escriben con B. Por ejemplo, buscador, buzo. ¿Listo? Son ejemplos de palabras que nos muestran que empiezan con bur o bus. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, la palabra burro, miren, tiene la B, la U y la R. Por consiguiente, se utiliza la B. Burbuja. Ya, mire, todo está en cómo yo estoy hablando y cómo yo pronuncio. Burro, burbuja, burlarse. Mire que lleva la palabra o la sílaba bur. Listo, hamburguesa, saburra, ¿ya? Son palabras que llevan ese bur, esa sílaba, la cual nos permite usar
la B. ¿Listo? O autobús, combustible, combustión, buscar. Mire, llevan el bus en su sílaba. ¿Listo, chicos? Esta es una de las reglas ortográficas de la B. Entonces recordemos, la primera, escribimos con B después de la M. La segunda, escribimos con B después de que un sonido termine en vocal, y dependiendo cómo la estamos pronunciando, los verbos se escriben con vir, a excepción de los 3 que les mencioné. ¿Listo? Y la otra son palabras o vocablos que empiecen con bibli o sílabas con bur o bus. ¿Listo, chicos? Ahora les muestro unas reglas ortográficas en el uso de la H. La regla número 1 que yo les traigo aquí es que se escribe con H delante de los diptongos. ¿Cuáles son los diptongos? La unión entre dos vocales como la UA, UE, UI, tanto inicial de palabra como en posición interior o comienzo de la sílaba. Por ejemplo, miren acá, tenemos UE, bo. Entonces mire que se escribe con H antes de ese diptongo. Hueco, huérfano, huir, cacahuete. Miren, en huevo, voy a señalarlos por aquí. En huevo se muestra como en este diptongo que está acá. Hueco también nos lo muestra. Huérfano también nos lo muestra. Listo. Uy también nos lo muestra. Lo que es nuestro vocablo we, el que tenemos acá, mire, huir. O también nos lo muestra aquí en cacahuete, mírenlo aquí, como el que teníamos en esta parte de acá. ¿Listo, chicos? Ahora vamos con la regla número 2. Dice que se escribe con H delante de las secuencias IE y A en posición inicial a la palabra. Por ejemplo, las que vemos aquí: hiato, hielo, hiel, hierba, hiena. Miren acá, IE y A. Entonces aquí le encontramos, por ejemplo, hiel, mire, se escribe con H en su inicio. Hielo, mire, tiene el I y el IE. Listo, tiene la I y la E. Por consiguiente, se le va a colocar esa H al inicial la palabra. ¿Listo, chicos? Vamos ahora a continuar con nuestra regla número 3, la cual nos dice que siempre se escribe con H en las palabras que empiecen por secuencias erm, insto, og, or y os. Por ejemplo, miren acá. Tenemos y lo tenemos acá. Ese incluido la M, siempre va con un H al inicio. Por ejemplo, hermoso, hermano, ¿ya? Por ejemplo, la palabra hermano, mire, tiene mire, tiene la E, la R y la M, tal como nos lo muestra en la parte de aquí. Pero que nos dice de que siempre se debe colocar una H antes. ¿Listo, chicos? Hospital, miren, nos lo muestra aquí nuevamente en nuestra regla OSP y seguido de la P. Entonces aquí se muestra también, se le agrega la H. Listo. La O, la H y la G, como la palabra hogareño. Miren aquí, la O y la G. Listo, se le agrega la H. Son uno de los ejemplos de reglas ortográficas en el uso de la H. Ahora bien, tenemos otro ejemplo que se escribe con H en las palabras que empiezan por la secuencia miren acá, esta que tenemos acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya que estamos mirando en qué momento tener la H. Listo. Vamos a tener en cuenta son las palabras que siguen de la H, que digamos no lo conocemos, pero yo sé que me están diciendo un sonido con la U y la M. Por consiguiente le vamos a agregar esa H en inicio. Por ejemplo, humano lleva la U y la M.
Por consiguiente, le vamos a añadir esa H al inicio, como nos lo muestra en la parte de acá. Otra palabra, miren acá, la voy a escribir. Humo. Lleva la U y la M, ¿cierto? Lleva la U y la M. Por consiguiente, le vamos a agregar esa H en un inicio. ¿Listo, chicos? Vamos ahora. Oh, bueno, y también tenemos la palabra aquí, humanidad. ¿Listo? Vamos a dar continuidad con nuestro uso ortográfico de la Q, pero nos vamos a especificar o enfocar, listo, en lo que es la que, el uso del que y el uso del ki. Ya, esta va muy vinculada en cómo yo estoy pronunciando la palabra. ¿Por qué? Porque es muy fácil de diferenciar. Miren acá. Tenemos palabras que en la primera, con que en la primera sílaba. Entonces aquí es donde yo empiezo a escuchar una palabra y a darle una relación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que con la Q solo utilizamos la que y la ki, a diferencia de la C. Yo con la C, se las voy a mostrar por acá. Con la C solamente puedo escribir K, puedo escribir KO y puedo escribir Q. ¿Listo? ¿Por qué no puedo escribir, utilizar con la C la que? Voy a borrar aquí. ¿Por qué no puedo utilizar, por ejemplo, para yo decir ki o para yo decir que, perdón, no lo uso así? Porque como ustedes ya saben, si yo junto la C con la E no me va a dar el sonido que, sino que me va a dar el sonido C. Lo mismo aquí, me va a dar el sonido si. Entonces, ¿qué letra podemos usar nosotros? La que y la ki. ¿Qué sílabas, perdón, vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Quebracho, quebrada, quebrar, quechua, quedarse. Listo, mira que tienen ese sonido de que al iniciar nuestra sílaba. Y yo para escribir un ejemplo, para yo escribir quebrar, la que tenemos acá, yo no lo voy a escribir con C. ¿Por qué no lo voy a escribir con C? Vamos a escribirlo acá. Porque tendría un sonido diferente, sería cebrar, ¿vale? Por eso yo tengo que utilizar el la que, esa sílaba. Espero que esté siendo muy claro. Este video va a ser un poco más larguito debido a que quiero que quede muy claro, ¿vale? Ahora tenemos las palabras que con que intermedia. Por ejemplo, banquero, baquete, banquear, orquesta, panquete, paquete, perdón, pequeño, ya, o banquete. Mire que tienen esa que intermedia, no la tienen un inicio como por ejemplo en quedarse, ya, sino que la van a encontrar en el centro, como la encontramos en la parte de acá. Listo, chicos. Espero estar siendo muy claro y muy específico con esta explicación. Ahora bien, también, aparte de encontrar la palabra que al inicio de la sílaba, en el medio de la sílaba o la palabra, también la podemos encontrar en la última sílaba. Por ejemplo, ataque, aunque, bloque, modifique, palenque, parque. Mire que tienen ese sonido de que al final. Entonces, ese sonido de que se le agrega con la Q, la U y la E. Recordemos que la U no tiene sonido en esta sílaba. ¿Listo? El sonido se da juntando las tres, pero la U no tiene un sonido en específico, no sería cue. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para yo decir cue, por ejemplo, cueva, yo no voy a utilizar la Q y la U, sino que utilizo la C y la U. ¿Listo, chicos? Vamos entonces. Esos son unos ejemplos del que, ¿vale? Las Q, la U y la E. Ahora vamos a ver un ejemplo de ki. Y es exactamente el mismo. Mire, palabras con ki en la primera sílaba. Entonces es lo mismo, tener en cuenta el sonido. Yo no puedo escribir, por ejemplo, quiebra con C y la I, como lo haría con K o Q, porque si no sería siebra. ¿Listo? Entonces es importante el sonido de la sílaba. Quicio, quiebra, quienes, quijada, quimera, química,
son palabras que tienen en su sílaba, listo, estas letras que encontramos aquí. También encontramos de manera intermedia, como lo mencionaba en el anterior ejemplo del que. Encontramos quienes, perdón, al inicio como química quienes, pero en este caso lo mencionamos que esa sílaba la encontramos en el medio. Bronquio, cosquillas, adoquines, acequia. Mire, ese qui se escribe así, con la Q, la U y la I. ¿Listo, chicos? Ahora también encontramos la palabra aquí en la última sílaba, como esquí, aquí, maniquí, delinquí. ¿Listo? Lo encontramos al final. Ahora bien, vamos a dar continuidad con esta clase de hoy del uso ortográfico con lo que es la sílaba y su división silábica. ¿Listo? Entonces quiero que en este momento hagas una pausa para que puedas tomar agua, tomar algún líquido, listo, para que puedas comprender el tema que acabamos de mencionar y ahora empieces a comprender este tema que es la sílaba y su división silábica, listo. Tenemos aquí muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué es la sílaba? ¿Cómo se divide? Listo, en este caso yo le traigo algunos criterios para la división silábica, listo. Vamos con lo primero. Vamos a conocer qué es una sílaba. Y la sílaba es una agrupación de sonidos vocálicos y consonánticos que se pronuncian con una sola emisión o un golpe de voz. Por ejemplo, vamos acá. ¿Qué quiere decir vocálicos y consonánticos? Vocálicos hace referencia a las vocales, por ejemplo la A. Y consonánticos a las consonantes, por ejemplo la V, que es una consonante. Entonces aquí esto forma una sílaba, en este caso sería ba, con la cual podemos escribir un ejemplo vaca. ¿Listo? Esto es un ejemplo, pero mire que aquí no encontramos una sílaba, sino que encontramos dos. ¿Por qué? Porque las sílabas se forman con la unión de dos vocales o más. Aquí tenemos una sílaba, ba, y tenemos otra sílaba, ka. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco porque aquí tengo muchas reglas y muchas excepciones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que no deben separarse letras pertenecientes a la misma sílaba. Esa es una de las letras, una de las características o criterios que tenemos que tener en cuenta para la sílaba. No separar letras pertenecientes a la misma sílaba. ¿Vale? Pronto vamos a ver unos ejemplos de ello. Dice que todas las sílabas, estoy con este ejemplo de acá, la segunda, todas las sílabas deben contener al menos una vocal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una consonante como la L, por ejemplo, pero si no tiene una vocal, un ejemplo como la U, no tendría un sonido en específico si yo solo coloco la L. Pero ya al yo darle una vocal, ahí sí tiene un sonido, pero si está solamente la L, no podemos darle una sílaba como tal. ¿Listo? Ahora nos mencionan que toda consonante que se encuentra al inicio de una palabra forma sílaba con la siguiente vocal. Por ejemplo, pasar, saludo, visual. Entonces, mire, tenemos como ejemplo que cuando empezamos con una vocal, con una consonante, seguido de una vocal, ahí se está formando una sílaba. ¿Listo? Dice que toda consonante que esté ubicada al final de la palabra formará sílaba con la vocal anterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, al final encontramos la S, la R y la L. Ellas no pueden quedar solas porque no le van a dar un sonido en específico. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos en cuenta la vocal que tuvo anterior. En este caso, si nos vamos con casas, la vocal anterior a la S, esta S última que está acá, es la A. Por consiguiente, hace parte de esa sílaba. En este caso es la E y en este caso sería la O. ¿Por qué? Porque no podemos dejar la L, la R y la S solas porque no tendrían un sonido como nos lo mencionan en uno de los primeros ejemplos. Listo, vamos ahora con
una consonante en posición intervocálica forma sílaba con la vocal posterior. Por ejemplo, rápido, severo y casa. ¿Listo, chicos? Vamos ahora con otras excepciones o características o criterios que tenemos que tener en cuenta. Dice que si son dos consonantes en posición intervocálica y siempre y cuando estas no constituyan un dígrafo, entonces pueden ser dos casos. Los grupos consonánticos, entonces miren acá. Si yo encuentro dos consonantes como la P y la R, listo, como la B y la R, como la T y la R, que al juntarse las dos más una sílaba forman un sonido. Y aquí tenemos el ejemplo. Miren, tenemos la P y la R, miren aquí. Listo, esta P y R no tienen un sonido en específico. Por consiguiente, si enseguida, en este caso, miren acá la O, se tomaría como sílaba junto con la P y la R. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos formando un sonido. ¿Listo? Por ejemplo, vamos con la crisis. Este ejemplo que está acá. Y aquí no lo muestra, miren. Tenemos la C y la R como dos consonantes, pero para darle un sonido tengo que agregarle una vocal y si la tiene al lado, en este caso como crisis, ahí están formando una sílaba y no nos podemos juntar ya con la siguiente consonante. ¿Por qué? Porque ahí me quedaría la vocal que está enseguida sola. Ya como decir is, no. Vale, chicos, espero esté siendo muy claro y muy específico. Esta clase va a ser un poquito más larga, ¿vale? Pero lo importante es que quede bien comprendido. Tenemos otro criterio, perdón, es que si son 4 las consonantes que se encuentran entre vocales, las dos primeras, miren acá, las dos primeras formarán sílaba con la vocal anterior, mientras que las dos últimas se unirán a la vocal siguiente. Entonces miren acá, tenemos 4 consonantes de seguida, la N y la S y aquí la T y la R. Entonces no vamos a juntar todas estas de aquí con una sola, con la T y la R. ¿Por qué? Porque no le darían un sonido a estas de aquí. Listo, chicos, entonces ¿qué hacemos? Lo que la que nos menciona la regla. Se toman dos, como la que mencionan acá, junto con la consonante y se separan las otras dos para juntarlas con las otras dos vocales que encontramos. Vale, chicos, por ejemplo, instruir, mírenlo acá. Se toma la vocal para un sonido, las otras dos consonantes se juntan y se separan de las otras dos como nos lo muestran en el ejemplo. Instruir. Vamos ahora, chicos, con la división silábica. Nosotros encontramos 5 maneras de dividir la sílaba. Listo, vamos con el primer ejemplo y nos dicen que la sílaba pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas o polisílabas. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? Las palabras monosílabas son aquellas que solo tienen una sola sílaba. Entonces recordemos, la sílaba se forma juntando una consonante y una vocal. Ahí estamos formando una sílaba. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos solamente una sílaba, perdón, una vocal y una consonante, eso es una palabra monosílaba y nos los muestran acá en los ejemplos. Miren, la palabra como es, mi, la, tú, de, por son monosílabas. ¿Por qué son monosílabas? Porque solamente tienen el sonido de una vocal. ¿Listo? Solo tienen el sonido de una vocal. Mírenlo aquí en el ejemplo que les estoy mencionando. Solamente tiene la E como vocal y solamente tiene la S como consonante. Listo, entonces mire, solo tiene una vocal, solo tiene una vocal, solo tiene una vocal, solo tiene una vocal y lo mismo con esta. Solo tiene una vocal, por consiguiente son palabras monosílabas. ¿Listo? Vamos ahora con las palabras bisílabas.
Las palabras bisílabas son palabras que tienen dos sílabas, valga la redundancia. Y les traigo unos ejemplos acá. Miren acá, ya no tenemos solamente una vocal, sino que encontramos dos. Ya eso es algo característico de las sílabas. Se separan teniendo en cuenta las vocales. Por ejemplo, vamos a mencionar dos ejemplos de cada una de ellas. Vamos con esta palabra, dijo. Dijo es una palabra bisílaba. Miren, bisílaba. ¿Por qué es una palabra bisílaba? Porque tiene dos golpes de voz, dos sonidos. Aquí no lo muestran. Dijo, entonces tenemos la D y la I, consonante y vocal, y tenemos el otro sonido, jo. Listo, estamos viendo. Ahora tenemos otro ejemplo, mito. Tenemos la primer vocal, consonante, ahí formamos una sílaba. Luego tenemos la T y la O, y luego tenemos la O. Ahí estamos formando una sílaba más. ¿Listo? Entonces aquí lo separamos. Mito. ¿Vale? Ahora encontramos las palabras trisílabas. Listo, lo encontramos acá. La voy a cerrar un poquito para que las tengamos claro. Listo, las palabras trisílabas son aquellas que tienen tres sílabas. ¿Listo? Es decir, tienen tres golpes de voz o tres sonidos o tres vocales. Por ejemplo, la palabra azúcar. La palabra azúcar, listo, la palabra azúcar es trisílaba. ¿Por qué? Porque miren acá, tenemos una vocal, tenemos una consonante seguido de una vocal y tenemos acá otra sílaba. Entonces aquí tenemos azúcar. Muchos ejemplos y una manera en lo que podemos hacer para darle, contar las sílabas es a través de los aplausos, ¿listo? O chasqueando los dedos. Por ejemplo, regreso, el que tenemos aquí abajo. Si ustedes pueden hacerlo con su chasquido de los dedos o con las palmas, se van a dar cuenta también el sonido de las sílabas. Por ejemplo, regreso, re, gre, so. Usted tuvo que hacer 3 chasquidos para poder separar estas sílabas, y contando los chasquidos de los dedos o con los aplausos, usted se va a dar cuenta. Si usted tuvo que hacer 3 chasquidos, es una palabra trisílaba. Si usted solamente tuvo que hacer dos chasquidos, como mano, miren, ma, no, si escucharon el chasquido, ahí solamente hicimos dos golpes, dos chasquidos, queriendo decir que es una palabra bisílaba. Ahora encontramos las palabras tetrasílabas. Las palabras tetrasílabas son las que tienen 4 sílabas. Mire, se va alejando un poco más. Por ejemplo, distribución, mírenlo aquí. Y aquí tenemos en cuenta algunos criterios para la separación de las sílabas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces miremos acá. Uno de los criterios era que no podemos juntar 4 consonantes o 3 consonantes. Por ejemplo, distribución. ¿Listo? Distri, miren acá, quiero tener en cuenta tiene la S, tiene la T, tiene la R. Listo, yo no puedo formar una sílaba con estas 3 letras porque tienen un sonido totalmente diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo presente los criterios que estaba mencionando anteriormente. Miren, aquí se junta una sílaba, luego tenemos tribución. Listo, entonces aquí quiero que tengan en cuenta todas las palabras terminadas en ción son una sola sílaba. Listo, canción, emoción. Listo, ahí están formando una sola sílaba. Ahora encontramos aquí, por último, las palabras polisílabas, y son aquellas que tienen 5 o más sílabas. Ojo, 5 o más sílabas. Vamos, por ejemplo, con este ejemplo de acá, perdón, valga la redundancia. Medicamento. Chasquemos estos dedos.
Listo, quiero que estés listo para que chasquees tus dedos conmigo. Listo, a la cuenta de 3 vamos a empezar con la palabra medicamento. Me-di-ca-men-to. Hicimos 5 chasquidos, entonces tú cuentas, ok, hice 5 chasquidos o hice 5 aplausos. Eso es una palabra polisílaba, tiene más de 5 sílabas. ¿Listo? Lo puedes hacer si quieres con todos los ejemplos que encontramos acá. ¿Listo? Esto te lo voy a mostrar en un documento para que puedas escribirlo. Recuerda que tienes una semana para poder resolver tu actividad. Adicional a ello tenemos las clases en vivo. Entonces vamos a hacer un repaso de esta división silábica. Palabras monosílabas son aquellas que solamente tienen una sílaba, es decir, una vocal y una consonante. Palabras bisílabas son aquellas que tienen dos sílabas, como mito, mano, carro. ¿Listo? Ahora encontramos las palabras trisílabas. Las palabras trisílabas son aquellas que tienen tres sílabas, como colegio, Canadá. ¿Listo? Son ejemplos de ellas. Tetrasílabas cuando tienen cuatro sílabas, como asiático, envejecer. ¿Listo? Son ejemplos de palabras tetrasílabas. Y por último, palabras polisílabas son aquellas que tienen más de 5 sílabas, como inesperado, listo, como emplazamiento. Estos son ejemplos claros de ello. Sin embargo, esto es un tema que vamos a tener en cuenta no solo en cuarto o quinto, sino en el resto de su vida. Listo, porque es de mucha importancia. Bueno chicos, entonces ahora los dejo para que puedan, si gustan, repetir el video para una mayor comprensión o para hacer un repaso con el tema escrito. Listo, yo recuerden que les voy a dejar de manera escrita esta diapositiva y adicional a ello unos videos que les van a ayudar muchísimo. ¿Vale? Tengan en cuenta que también voy a dejar un taller del libro para que lo podamos resolver. Por consiguiente, vamos a hacer las cosas con mucho orden y mucha dedicación. Vale, les deseo un excelente día con muchas bendiciones que puedan comprender y recuerden que a través de Classroom puedo despejar sus dudas. Chao, chao chicos, Dios los bendiga.